Gracias. Tiene la palabra ahora Rafael Fernández, candidato por el Partido de los Trabajadores. Adelante. Buenas noches. Primero que nada agradecer a Andeu por la organización del evento. Es para nosotros importante contar con un espacio donde nos dirigimos a la opinión pública, un partido de trabajadores que no tiene medios económicos para llegar cotidianamente por televisión a las casas de las familias trabajadoras. Por lo tanto, es una oportunidad que esperamos aprovechar bien. Hablando de educación, primero hay que hablar de quienes han gobernado la educación. Se hablaba en la presentación de que hace 4 décadas que hay un proceso de crisis educativa, de situación de estudiantes que desertan de la educación, que no terminan los estudios. Y bueno, casualmente hace 4 décadas aproximadamente comenzó un proceso de aniquilamiento de la autonomía de la educación, con lo que fue el proceso primero de intervención de los consejos de primaria y secundaria en el año 70, bajo el gobierno de Pacheco Areco, Partido Colorado, y luego profundizado con el proceso de la dictadura militar y procesos bajo distintos gobiernos, colorados, blancos y colorados juntos. Aparecía el Frente Amplio como una opción para cambiar, y el Frente Amplio convocó incluso un congreso para discutir con educadores y con otros sectores sociales, el cual recomendó justamente avanzar en el proceso de autonomía de la enseñanza. Nosotros tenemos una enseñanza primaria y secundaria controlada por el gobierno. Esto se ha comprobado claramente cuando el presidente Mujica ha cambiado cuantas veces quiso a las autoridades de la educación durante su mandato. Quiere decir que no es real lo que se coloca como que los docentes, los maestros, los profesores son responsables de la situación de la educación porque tienen apenas un delegado en los consejos. Con lo cual, acá hay una responsabilidad de los gobiernos y han estado todos los partidos en el gobierno y la educación no la han sacado adelante. Tiene que ver también con un proceso de deterioro del conjunto de la sociedad como consecuencia de una crisis del régimen en que vivimos, el régimen capitalista. Por lo tanto, es impensable plantear una solución sin discutir el conjunto de los problemas de las relaciones sociales en que vivimos y en particular en qué condiciones sociales viven los que ingresan al aula, tanto los educadores como los alumnos. Porque si los alumnos vienen de familias que tienen salarios muy bajos, la mitad de los trabajadores ganan menos de 15.000 pesos. Si los docentes tienen que ir a 1000 lugares para conseguir un salario mínimamente pasable, no digamos digno. Esto quiere decir que con multiempleo, con clases superpobladas, el proceso educativo evidentemente no va a terminar bien, menos si los alumnos vienen muchos de ellos con hambre o con una situación de pobreza, incluso desde el punto de vista cultural. Entonces el punto es acá ver hacia dónde va el proceso educativo en nuestro país. Los acuerdos multipartidarios han avanzado en el planteamiento de privatización de la enseñanza. ¿En qué sentido? Tenemos 37 proyectos, por ejemplo, a nivel de la ANEP, que son todos tercerizadores, con ONGs, con empresas, etcétera, que conducen, en vez de volcar presupuesto a la educación pública, a volcar más presupuesto a empresas privadas. Nosotros creemos que hay que aumentar el presupuesto de la enseñanza. Por ejemplo, se habla mucho de Finlandia. Finlandia destina por habitante 2.333 euros al año. Uruguay destina 444 euros al año por habitante. Entonces, cuando se compara las dos situaciones, tiene que ver con que hay docentes en Finlandia que tienen más tiempo, alumnos que están mejor, y aquí es una situación completamente a la inversa. Queremos autonomía para la educación real. Quiere decir que como en la universidad hay autonomía y sus autoridades son electas por los que participan del proceso educativo, también lo tiene que haber en la ANEP y aumentar el presupuesto de la educación y el salario de los docentes para terminar con el multiempleo, para terminar con las clases superpobladas, tiene que haber más docentes y todo esto requiere una gran lucha de los sindicatos, de los trabajadores y a eso apostamos y llamamos a los trabajadores a dar una respuesta a los trabajadores en este periodo que se abre. Muchas gracias. Gracias, Fernández.